Bueno, como decía Luciana, la verdad que muy contento de la actividad. Nos parece muy importante estar discutiendo esto en Rosario. No es casualidad que el tipo de actividad que hayamos hecho sea esta. La verdad que quisimos hacer algo más o menos en el medio entre una charla y un acto. Nos parece que ese en el medio tiene que ver con que obviamente que nos tenemos que movilizar para plantear la solidaridad con Lula, con el pueblo brasilero, pero también es una buena forma de movilizarnos, es el movilizar las ideas y las reflexiones que nos tiene que dejar el proceso continental para ver cómo salimos de esta situación tan compleja que estamos atravesando. Y bueno, muy contento con la presencia, la verdad que hoy tuve el gusto de estar todo el día acompañando a Kelly en una larga marcha por varios lugares de la ciudad. Y la verdad que muy contento porque, no solo porque Kelly es una gran compañera, sino también porque viene expresando, y van a ver con qué humildad y con qué modestia lo hace, a un movimiento que es un movimiento social ejemplo del mundo, probablemente el más grande del mundo, y que hoy que viene luchando hace más de 20 años por la democracia y la justicia social en su país, y que hoy está en el centro de la resistencia al golpe de Temer. La idea de lo que yo me armé son algunos apuntes. Obviamente sobre la situación en Brasil más en fino va a estar hablando Kelly, y me parecía que el rol que podíamos tener nosotros era también sacar algunas conclusiones, tirar algunos apuntes que de alguna forma vinculen lo que está pasando en Brasil también con lo que nos está pasando en toda Sudamérica y también en nuestro país. Así que bueno, algunos apuntes que justamente van a ser puntos, porque no me quiero explayar demasiado en ninguno para que me dé más o menos el tiempo. En primer lugar, me parece que es algo que venimos diciendo mucho, pero está bueno seguir remarcando, que es que lo que sucede en Brasil es parte de un proceso continental, un proceso que obviamente presenta equivalencias en buena parte de los países del continente, pero también presenta particularidades que vale la pena detenernos, y por eso la presencia de Kelly acá. Pero esto de pensarlo como un proceso continental es importante para nosotros porque obviamente nos interpela de que un proceso que es continental evidentemente tiene que tener respuestas continentales. Y esas respuestas continentales nos interpelan como militancia, como movimientos populares, en términos de qué nuevo internacionalismo fundamos. O sea, cómo hacemos para enfrentar una derecha que aparece muy articulada y muy dirigida desde centros políticos internacionales, cómo hacemos para oponerle la mayor unidad posible de la militancia, de los movimientos sociales a nivel continental. Lo dejo planteado porque me parece que todavía estamos en un debe ahí. Me parece que hay todavía mucho camino por recorrer para enfrentarle a esa ofensiva continental una resistencia continental a la altura de las circunstancias. La segunda cuestión que se me ocurría plantear, y que sé que Kelly algo más va a desarrollar, es que evidentemente lo que está pasando en Brasil es fruto de un proceso que tiene varios años y que no se puede analizar ese proceso sin pensar la crisis global, la crisis del mundo capitalista, que obviamente va en ciclos, pero que evidentemente tuvo un nuevo momento a mediados de la década pasada. En 2007, 2008 vuelve a plantearse la crisis a nivel internacional, y lo digo porque me parece que esa crisis lo que develó es que un determinado modelo de desarrollo que habíamos podido construir en Latinoamérica, los procesos de cambio progresistas, populares, más radicales, ese proceso de cambio estaba bajo la idea o bajo las posibilidades de poder construir rentabilidad para los grandes grupos económicos, para las transnacionales, y a la vez tener capacidad redistributiva para los sectores populares. Y más o menos a partir de esas condiciones se fueron gestando distintas respuestas y distintos procesos. Me parece que el proceso de Brasil lo que nos debe hacer pensar es que así como hoy, cuando esa crisis estalla y esos procesos se empiezan a encontrar muchos problemas, evidentemente esa posibilidad de conciliar los grandes negocios y también niveles de redistribución se pone en jaque. También eso hace pensar que tenemos que de alguna forma aprender y interpelar esa estrategia anterior, porque evidentemente esos grandes grupos económicos que hoy asestan el golpe a Lula, el golpe a Dilma primero y ahora con la cárcel a Lula, también se enriquecieron y crecieron en poder
durante el proceso anterior, mientras también se desarrollaba un proceso de redistribución de riqueza, de ingresos, etc. Entonces ahí hay algo sobre la estrategia de lo que hacemos y los proyectos que tenemos que desarrollar cuando logramos conquistar el Estado, que me parece que tiene que ser interpelada y tenemos que poder debatir justamente en estos momentos de retroceso para que en el nuevo ciclo tengamos capacidad de avanzar. Otro elemento que me parece que es interesante para pensar es que a nosotros nos parece que sigue vigente la hipótesis de que la conquista del Estado es, para ponerlo al servicio, digamos, de procesos de cambio, de procesos de transformación, es la hipótesis correcta para nuestro tiempo histórico, para Latinoamérica. Ahora, que evidentemente desde los sectores populares, desde los procesos populares en Latinoamérica, a veces también entramos en una especie de fetichización de ese Estado, de esas instituciones que heredamos, de ese régimen político o esos regímenes políticos que heredamos. Y digo fetichización porque muchas veces no, digamos, acotamos en esos márgenes la acción transformadora, desde esos estados, desde esos gobiernos, y muchas veces no pudiendo transformar esas instituciones que heredamos justamente de regímenes que son para la opresión de nuestros pueblos, no precisamente para la liberación. Y lo digo también porque muchas veces nosotros desde la izquierda, desde los sectores populares, fetichizamos esos espacios, esas instituciones, y la derecha claramente no lo hace. La derecha las usa cuando las puede usar y cuando se tiene que traspasar todos esos límites, incluso en el caso de Brasil, constitucionales, para desarrollar sus objetivos, lo hace absolutamente, y me parece que ahí hay algo sobre cómo pensar esa relación entre institución, Estado y el poder que tenemos que construir, que es mucho más amplio que eso, que me parece que también nos queda como deuda en términos de debate y de reflexión a las organizaciones populares. La derecha, otra cuestión que pensaba, la derecha difícilmente pierde resortes fundamentales de poder incluso cuando no está en el gobierno. Digamos, los sectores dominantes siguen controlando grandes resortes de poder. Hace poco Pablo Iglesias acá decía, y creo que lo dijo en varias entrevistas, que muchas veces la derecha y los sectores dominantes nos inclinan la cancha, ¿no? Y medio que tienen el árbitro, tienen todas las condiciones medio estipuladas para ellas, pero nosotros no nos podemos quedar muchas veces en ese análisis. Acá a veces nos quedamos en el análisis, bueno, los grandes medios de comunicación tienen la justicia, tienen el poder económico. Evidentemente nosotros nos tenemos que interpelar cómo se construye un poder que se le pueda poner enfrente a ese poder, que es el poder permanente en nuestras sociedades, y que muchas veces con el Estado no alcanza con las políticas públicas progresivas, no alcanza con algunos niveles de distribución de la riqueza, no alcanza con consumo, y me parece que algo de todo eso nos ha pasado en los procesos a nivel latinoamericano. La derecha en la oposición supo hacer política, hizo política para ganarnos. Me parece que a veces en los procesos de cambio fuimos un poco más economicistas nosotros y pensamos que por el propio gestión del ciclo económico y la capacidad de eso de distribuir, etcétera, más o menos con eso alcanzaba. Y evidentemente la derecha, haciendo política con todos los instrumentos que tiene la política, nos derrotó. Apenas el ciclo económico cambió, apenas hubo dificultades, se develó que había algunas tareas que teníamos que desarrollar los gobiernos y los movimientos populares, porque nos tenemos que hacer cargo todos, y no habíamos desarrollado. El otro tema que lo digo porque en esto me parece que es fundamental, sobre todo en la subjetividad de nuestros pueblos. La corrupción, la tan mentada corrupción. Evidentemente es un problema de legitimidad de primer orden para los procesos de cambio. O sea, no es lo mismo la corrupción para nuestros procesos que para las herramientas y los procesos de la derecha. Tiene profundidades estructurales, sistémicas, culturales, que evidentemente son muy complejas, y a la vez todos sabemos que es un problema mucho más amplio que el problema de los populismos o los procesos de cambio, como quiere plantear la derecha. Ahora, bueno, no sé si tuvieron la posibilidad de ver una nota que le hicieron hace poco a Pepe Mujica, que fue muy buena, salió en el Página 12, ayer se replicó en uno de los medios, en C5N, creo, que creo que ahí pone el punto sobre las IES, más allá de la mentira de la derecha, más allá de la utilización de los medios de comunicación, más allá de las campañas, cuál es la tarea de los propios procesos de cambio en términos de controlar, evitar, castigar, erradicar la corrupción de nuestras propias filas, porque somos los que más vamos a pagar cuando esa corrupción se devela.
Y esto todo para decir en términos de cuál es el caldo de cultivo de lo de Lula, porque yo estoy convencido, capaz que me equivoco, de que Lula no es un corrupto, y estoy seguro de que el gobierno del PT fue uno de los gobiernos menos corruptos de la historia de Brasil. Ahora, en toda Latinoamérica se está cultivando, se está cociendo un poco esa situación en la cual se nos quiere adjudicar a los populismos, a las izquierdas, la corrupción, y están siendo efectivos. Y me parece que algo de eso tiene que ver con todavía un sector del pueblo brasilero que no se está sumando a la lucha por la libertad de Lula y que tiene dudas. Al menos sembraron la duda sobre si somos corruptos y eso ya es muy grave y es algo que tenemos que revertir inmediatamente, con todos los medios que tengamos al alcance. Voy un poquito más rápido. Lo de Brasil no es una simple reacción conservadora y no es un cambio de etapa. Lo de Brasil es un golpe. Y como golpe nos plantea peligros y desafíos aún más graves que los que estamos teniendo en los otros países. Es un golpe que atenta contra una democracia frágil, incompleta, pero una democracia al fin que costó muchísima sangre construir en Brasil. Es la democracia más grande de nuestro continente, al menos del subcontinente. Y también contra un proceso de construcción, contra una democracia sustantiva, si se quiere, contra un proceso de construcción de derechos sociales y de igualación, inclusión social, probablemente como el que no hubo en la historia de Brasil. Contra eso va el golpe, por lo cual es un proceso que tiene equivalencias con muchos de los que están pasando en Sudamérica, pero que tiene una gravedad y una profundidad que si triunfan, la verdad que es un paso atrás inmenso para nuestro continente. Lula representa todo eso, representa todo ese proceso de vuelta, de construcción de la democracia y de construcción de derechos sociales, de inclusión social, y por eso, a pesar de que fue tolerado internamente en su momento, que su gobierno y su proceso fue de alguna forma utilizado para incrementar incluso riquezas, de las transnacionales y también de grandes grupos económicos brasileros, y que fue usado medio como caballito de batalla y como niña bonita frente a los procesos a veces más confrontativos en el resto de Latinoamérica. Acá se hablaba bárbaro de Lula, hasta hace 2, 3 años, era como el caballito de batalla para compararlo con lo que pasaba acá, ni hablar con Venezuela. Evidentemente, esas reformas, esas transformaciones que hizo el proceso de Brasil son transformaciones que una vez que el poder económico ve condiciones para sacarlas del poder, no solamente las quiere sacar del poder. Hoy el golpe quiere volver a foja cero la transformación que se hizo en Brasil y la verdad que es muy, muy peligroso, muy, muy grave, pero también muy utópico. Y ahí es lo otro que se me ocurría plantear. Si bien a veces se hacen comparaciones, los argentinos que somos bastante pedantes, hacemos comparaciones sobre cuánto se está movilizando el pueblo brasilero para defender a Lula y qué haríamos los argentinos. Bueno, el pueblo brasilero tiene su idiosincrasia, como tenemos todos nuestros pueblos. No es un pueblo que masivamente y permanentemente toma la calle, sino que tiene muchos otros repertorios de acción social, de acción cultural. Me parece que eso se va gestando. Yo lo que veo es que se va gestando igualmente. Y me parece que lo que es fundamental para entender las condiciones para que eso se geste o no, es que lo que está haciendo la derecha y el proyecto que tiene la derecha brasilera, que está lejos de ser una derecha moderna, una derecha nueva, una derecha democrática, es una derecha que está avanzando hacia niveles de fascismo importantes, es un proyecto absolutamente utópico para Brasil, porque yo creo que las transformaciones sociales y culturales que se dieron en los últimos 20 años en el país no son reversibles al nivel que desea y que concretamente está tratando de generar la derecha a través del golpe. Entonces me parece que vamos hacia una situación de polarización y de confrontación bastante aguda de los sectores populares contra las derechas y los sectores dominantes en Brasil, que obviamente hace que el panorama sea bastante peligroso, bastante complicado, bastante complejo, pero que me parece que a la vez tendríamos que pensarlo como una oportunidad. O sea, me parece que esta situación de tanta crisis
no implica que no haya de alguna forma una resolución favorable para los sectores populares. Me parece que ahí es donde están poniendo la vista los movimientos populares, digamos el Frente Brasil Popular, el Frente Brasil Sin Miedo, teniendo en cuenta que es una situación de mucho peligro, donde la violencia social, política va creciendo, pero que a la vez no hay nada determinado por el desarrollo de los hechos que haga que esto nos lleve a una derrota en Brasil. Las cartas están sobre la mesa, están echadas, pero están bastante abiertas, y me parece que en eso un poco se nos va la expectativa y la esperanza que tenemos en ese proceso. Para ir más apurando, porque medio que me queda poquito tiempo, me parece que el golpe dio su último golpe. O sea, digo, es difícil imaginarse qué más pueden hacer que poner a Lula a meses de las elecciones en Cana. Dieron su último golpe, se jugaron a esa, y me parece que ahora la pelota está en el terreno de los movimientos populares, del pueblo brasilero, para ver qué respuestas crea para cambiar esa situación y para, de esta situación tan crítica y peligrosa, tratar de abrir una ventana de oportunidades. Y esto lo digo y con esto cierro, la expectativa de haber estado hace unos meses en Brasil. La verdad que yo fui varias veces a Brasil y hacía rato que no me pasaba de encontrarme en movilizaciones el nivel de alegría por el encuentro, de expectativa, de alegría por estar movilizados y movilizadas juntos en la calle. Venían de hace 4 años respondiendo a la defensiva, a los ataques de la Globo, los ataques de... Bueno, y ahora me parece que hay una cosa de encontrarse y de salir masivamente a la calle que va a ir creciendo. Y me parece que también lo que genera mucha expectativa es que se están logrando grados de unidad que no se lograron en la última década en torno al pedido de libertad de Lula, que se está construyendo una articulación de agendas que se venían gestando medias todas separadas, y que hoy, frente a la obligación de construir un nuevo proyecto popular para Brasil, esas agendas todas vuelven a ser escuchadas y vuelven a tener importancia. La agenda de las mujeres, la agenda LGBT, la agenda de los derechos humanos, la agenda de los campesinos y campesinas, de los trabajadores. Esas agendas de repente aparecen como un protoprograma que en la calle puede generar la situación de construir no solamente un proyecto popular, sino un proyecto de gobierno, si salen bien las cosas en estos meses que son tan definitorios. Y lo último que quería decir es que me parece que son muy importantes estas actividades, es muy importante todo lo que hagamos en la calle para solidarizarnos con Brasil, pero en realidad el principal desafío y el principal aporte que podemos hacer para vencer el golpe en Brasil desde Argentina es construir las condiciones de unidad, de proyecto, de política para derrotar la ofensiva neoliberal que estamos sufriendo en nuestro país y que es la mayor cómplice del gobierno de Temer y del golpe y de la política imperial que se está reinstalando en nuestro país, en nuestro continente. Era eso, muchas gracias. Formamos parte. Y agradecerle también a Kelly el esfuerzo de haber venido a Argentina y haber recorrido un montón de ciudades en pocos días, que es fundamental para que los militantes, los movimientos, las organizaciones de Argentina podamos tener una noción concreta de lo que está pasando y podamos consolidar estos vínculos de los que un poco hablaba Fer. Y acá también quiero hacer un paréntesis en reconocer la acción y la práctica política del MST, que si nos preguntamos, digamos, cómo construimos una solidaridad internacional de nuestros países, creo que ahí tenemos el mejor ejemplo, no solo en la práctica que desarrollan en Brasil, en el propio territorio, sino con esa escuela política maravillosa que es la Florestan Fernández, donde llegan jóvenes de todo el mundo todos los años a formarse, a discutir, a aprender teoría y praxis política, y que entiendo que esa es una de las formas fundamentales en las cuales nuestros movimientos y nuestras organizaciones se encuentran. Y bueno, y quería reconocerlo porque me parece que si nos vamos a preguntar cómo construimos solidaridad y una inteligencia común, bueno, hay ejemplos de los cuales aprender y el MST claramente es uno de ellos. Así que me parecía, bueno, necesario empezar reconociendo esto. Y bueno, después también algunas ideas. Tampoco quiero ni me siento, digamos, autorizada a recorrer lo que está pasando en Brasil, creo que lo vas a hacer, Kelly, pero sí a preguntarnos, a poner algunos interrogantes sobre la mesa acerca de, bueno, cómo podemos analizar lo que está pasando hoy en Brasil, pero bueno, coincido con lo que decía Fernando,
lo que está pasando en nuestra región y que si nos abstraemos un poquito y nos ponemos un poquito más arriba en el tiempo, podemos ubicar estas crisis, este reflujo o esta recomposición de la derecha regional, podemos ubicarla en un largo periodo de hegemonía neoliberal que venimos transitando en nuestro continente desde los años 70, desde el consenso de Washington, y si nos ponemos un poquito más arriba todavía, podemos enmarcar estos hechos en la historia de nuestro continente, en la cual, como decía Leopoldo Marechal, son estos dos proyectos de nación que pujan por existir, uno que tiene que ver con la dignidad de los pueblos y otro que tiene que ver con el saqueo y el enriquecimiento de los sectores poderosos. Esto me parece importante para pensar en términos de continuidad histórica y en términos de, bueno, de lo que significa hoy esta crisis en Brasil, en Argentina, lo que nos duele y nos moviliza al ver un referente, un símbolo tan importante como fue Lula da Silva, como es Lula da Silva, siendo encarcelado, enjuiciado de manera injusta, lo que ha sucedido también en otros países de la región. Pero me parece esto, que necesitamos pensarlo desde una historización más profunda para entender también que lo que hemos avanzado en las décadas anteriores o en la década anterior, lo que nuestros pueblos han conquistado en derechos, lo que los gobiernos han intentado avanzar en redistribución de la riqueza, en políticas que tengan que ver con cambiar la correlación de fuerza entre los pueblos y los sectores de poder, no iba a ser gratis en términos de la respuesta y la resistencia que se iba a generar por parte de los poderosos de siempre, de la derecha, de los sectores que hoy representan el proyecto neoliberal para Latinoamérica. Y entiendo esto porque, bueno, antes estábamos en una charla también con Kelly en la Facultad de Ciencias Políticas y analizábamos un poco esto de cómo pensar la crisis. Y pensaba en esto en este concepto de la teoría del shock y cómo los contextos de crisis representan una posibilidad y allanan el terreno para un nuevo saqueo y una nueva recuperación de los recursos que la derecha perdió cuando nuestros pueblos avanzaron, en este caso a través de algunos gobiernos que, si bien distaron mucho de ser perfectos en términos de lo que queremos y lo que pretendemos en una sociedad deseable, en una patria como la que soñamos, sí representaron avances, representaron conquistas y representaron un cambio en la correlación de fuerza y representaron una puja en términos de recursos, en términos de poder y en términos simbólicos con todos esos sectores del poder que, muy por el contrario de desaparecer, digamos, esperaron la oportunidad para volver a organizarse, para poder volver a poner en un proyecto político o en proyectos políticos en cada uno de nuestros países la posibilidad de recuperar esto que habían perdido, de generar un proceso de redistribución inversa, que también es lo que entiendo que está pasando en nuestro país y en muchos otros países, donde todas aquellas pequeñas nichos, todos aquellos pequeños niveles de poder que había adquirido nuestro pueblo, simbolizados en términos de recursos, en términos de política, en términos de espacios de poder, hoy vuelven a ser disputados por los sectores que históricamente tienen el poder económico en nuestro territorio, en nuestro continente. Y me parece importante esto de poder pensarlo en términos históricos, porque creo que también nos da una perspectiva de que, bueno, esta es una etapa que debemos transitarla, pero que debemos transitarla mirando hacia el futuro, poniendo nuestra vista, poniendo nuestra acción, nuestra práctica, nuestro pensamiento en la necesidad de recuperar esa audacia para volver a transformar nuestra sociedad y para volver a cambiar todo lo que tengamos que cambiar para crear una sociedad nueva. Me parece que ese tiene que ser nuestro objetivo y que sí tiene que transitarse en un sentido del aprendizaje, de que estas etapas previas que atravesamos con estos presidentes y presidentas que se parecían más a sus pueblos, que intentaban llevar adelante algunas políticas de redistribución de la riqueza, deben dejarnos un aprendizaje en términos de lo que debemos hacer cuando podamos reconstruir un gobierno popular o de cómo construir las estrategias posibles para poder recuperar el poder o construir otros espacios de poder. Y en esto también me parece que hay que mirar mucho al MST en términos de pensar, bueno, que hay un poder en el Estado, hay un poder en las instituciones,
pero hay un poder que puede construirse desde otros espacios, que puede construirse desde el territorio, que puede construirse llevando adelante experiencias organizativas que disputen y discutan con los valores, con las formas y con las prácticas establecidas por el pensamiento, por la razón neoliberal. Cuando pensamos esto de cómo enfrentar al capitalismo, de cómo enfrentar al neoliberalismo, bueno, creo que no es una sola la estrategia, creo que podemos confrontarlo, pero que también podemos erosionarlo construyendo experiencias que nos permitan ir consolidando esa organización y ese poder popular para darnos fuerza, pero sobre todo para demostrar que es posible otro tipo de sociedad, otro tipo de política, otro tipo de ejercicio de la política y de ejercicio del poder. Y entiendo que también en eso, lo digo nuevo, el MST es una experiencia a mirar y de la cual aprender, y creo que también en ese sentido es uno de los aprendizajes fundamentales que tenemos que hacer y que nos van a permitir acercar nuestras experiencias y nuestras organizaciones. Porque lo que hace, bueno, el MST en Brasil también lo hacen muchas otras organizaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio, de nuestro continente, y me parece que es importante poder ubicar en un lugar de centralidad y darle más jerarquía también a esas experiencias que son las que nos permiten discutir no solo el modelo económico que queremos para nuestro país, sino las formas de ejercicio del poder, de práctica política, los sistemas de gobierno y las propias instituciones, que si también pensamos, hoy también en la charla en la Facultad de Ciencia Política, un compañero decía, bueno, creo que ahora ya no son las instituciones el camino, digamos, la conquista de las instituciones ya no es el camino, o quizás esto nos demuestra que no es el camino para tomar el poder y transformar la sociedad, sino que el camino y las claves están en la calle, están en los movimientos populares, en lo que está generando la sociedad. Bueno, yo no sé si coincido 100% en que hay que abandonar la lucha y la disputa por el Estado, pero sí me parece que esto nos pone un interrogante y que nos llama a la reflexión acerca de cómo nosotros no solo intentamos conquistar, sino también ejercemos nuestras instituciones, el poder desde nuestras instituciones, que muchas veces han demostrado ser más una obstrucción para los procesos de transformación que facilitadoras o promotoras de esto. Pero entiendo también que las instituciones son relaciones sociales y son expresión de relaciones sociales y son mecanismos que se construyen en base a la correlación de fuerzas que se expresa en nuestra sociedad. Entonces me parece que el objetivo también, y todo pensando en lo que tenemos que ponernos en la mochila para construir la alternativa, para construir el camino y poder volver a tener o un gobierno popular o de alguna manera una sociedad distinta. Creo que esta reflexión acerca de las instituciones nos tiene que poner en el desafío de poder también transformarlas, de no tener miedo, de no tener pruritos, quizás tantos pruritos para transformarlas cuando sea necesario, de que las instituciones de nuestro Estado, si entendemos que el Estado va a ser un instrumento que nos va a permitir avanzar en la transformación social, no pueden ser elementos que la obstruyan. Y que esto, quizás a los gobiernos populares que en la década anterior fueron gobierno en nuestro país, creo que muchas veces las propias instituciones, los propios sistemas jurídicos, normativos, los sistemas de gobierno aparecieron como elementos de obstrucción y creo que eso es un aprendizaje para mirar de cara al futuro y sí pensar, bueno, hay otras formas posibles de construir el poder, de ejercerlo, hay otras formas posibles de practicar la política y también desde nuestras organizaciones creo que es saludable y positivo dar este debate mirándonos en el espejo de lo que sucede en otras organizaciones de nuestro propio país o del continente, en este caso como el MST. Y en este sentido, para traer también un elemento más, creo que tenemos que seguir preguntándonos por la patria grande, por cómo construimos esa patria grande, por cómo construimos la integración regional, la integración latinoamericana. Yo cuando pienso en qué le faltó a nuestros gobiernos anteriores, yo fui militante del kirchnerismo, así que siempre trato de hacer la autocrítica de qué fue lo que nos faltó, cuáles fueron aquellos espacios, aquellas dimensiones sobre las cuales no avanzamos lo suficiente. Y entiendo que la integración latinoamericana fue una de ellas. Si bien
fue también uno de los principales elementos y una de las principales políticas que nuestros gobiernos alzaron como bandera y que generaron que miles de personas se identifiquen con nuestros proyectos y que nos emocionábamos cuando en los espacios de gobierno se cantaba Patria sí, Colonia no, o con la foto de los presidentes. Todo eso es importante en la medida en que después podamos ponerlo en procesos que le queden en términos de transformación a nuestro pueblo. Creo que ese fue un déficit importantísimo. Nosotros tenemos una integración regional del Cono Sur, que es el Mercosur, que está pensada absolutamente en términos comerciales, que hoy frente a una situación como la que están atravesando nuestros países, como la que está atravesando Brasil, está absolutamente limitada para ejercer algún tipo de intervención. Creamos la UNASUR, pero en la medida en que no hay decisión política con respecto a eso, es muy difícil avanzar y que esa institución sea un espacio desde el cual regionalmente se pueda ofrecer una resistencia o otra voz frente a esto que está sucediendo. Quisimos crear el Banco del Sur, pero no lo hicimos. Y yo pienso siempre en el Banco del Sur porque creo que es tan importante la necesidad de que en Latinoamérica podamos tener, por ejemplo, una moneda propia que nos permita comerciar entre nuestros países y que nos permita a la Argentina salir del atolladero de la necesidad de las divisas del dólar que vienen del campo para poder hacer funcionar nuestra industria. Qué importante y qué necesario hubiera sido tener un sistema monetario y bancario regional que nos permitiera que nuestras economías no estuviesen tan condicionadas y tan atadas por los sectores de poder. Entre un montón de otras cosas, ojalá tuviéramos, digamos, un sinnúmero de instituciones a nivel regional o de procesos a nivel regional que se sostuvieran más allá de lo que después pase en cada uno de nuestros países y que pudiéramos encontrar ahí también un refugio para pensar en cómo resistimos, en cómo construimos una alternativa posible para enfrentar esta avanzada que los factores de poder, que los sectores del poder económico, que siempre existieron y van a seguir existiendo, ahora están de avanzada y no sé si retrocedemos, un poco retrocedemos, pero sí nos ponen a temblar en muchos sentidos a los procesos construidos previamente. Entonces, me parece eso, que es importante pensar en cómo construimos estos estados continentales, esta patria grande, esta unidad regional que nos permita ser más fuertes frente al mundo, pero ser más fuertes frente a los propios procesos que intentan reconsolidar esa hegemonía neoliberal que nunca terminamos de vencer del todo, que nunca abandonamos tampoco el deseo y el objetivo de hacerlo, pero que se enmarca, creo, en una larga lucha de nuestros pueblos que desde la colonización vienen intentando ser países, vienen intentando ser naciones y pueblos que desde la dignidad, desde los vínculos, desde el amor a nuestra tierra, construyamos alternativas posibles de gobierno. Así que me parece, esas reflexiones como para aportar un poco, pero sí lo fundamental es que estos encuentros entre nosotros con los compañeros y las compañeras de Brasil nos permitan pensar cómo nos organizamos, cómo construimos de cara al futuro la posibilidad de recuperar los gobiernos o recuperar el poder de alguna manera, pero sí de que ese poder no lo tengan aquellos saqueadores, aquellos representantes del poder económico que siempre han intentado empobrecer a nuestro pueblo y que cuando nuestros pueblos avanzaron un poquito, se vieron frente a la necesidad de recuperar todo eso, de generar esta revancha de clase que estamos sufriendo en toda Latinoamérica, donde es imposible para estos factores ver que los representantes del pueblo, aquellos que emanan de su propio pueblo, pueden ser también quienes toman las decisiones y quienes definen los rumbos del país. Gracias. Gracias, compañera. Voy a intentar ser lo más breve posible para escuchar a la compañera, que es a lo que vinimos todos. No puedo antes hacer otra cosa que no sea manifestar, como ya lo hicieron los compañeros, el orgullo que es para nosotros estar hoy con
con lo que consideramos no solamente uno de los movimientos sociales más grandes del mundo, sino una de las referencias políticas y éticas del futuro. Digo, nosotros cuando empezamos a conformarnos como movimientos sociales, antes de además construir un partido político, el MST y el zapatismo eran y son dos referencias ineludibles para encontrar las claves de ese futuro que hay que construir. Por eso también creo que es una garantía de esta lucha que estamos dando todos hoy a nivel latinoamericano y global con la cárcel de Lula y con el golpe en Brasil. Digo, acá la gran mayoría son militantes y ya saben, pero muchas veces cuando uno tiene que ver los procesos de otros países y no conoce en detalle determinadas cosas y siempre intentamos trazar paralelismo. Bueno, ¿qué sería Lula en Argentina? Algunos decían más parecido a Perón que a Néstor, otros no. Digo, siempre intentamos hacer eso cuando no conocemos en profundidad la historia. Más allá de cualquier paralelismo, si está el MST en esta lucha y si el MST hoy es la resistencia, es porque esto vale la pena y creo que merece un gran aplauso para la compañera y para todos los compañeros del MST. Creo que no solamente algo habrá hecho bien Lula y Dilma para que la derecha reaccione como reaccione, sino seguramente algo hicieron mejor para que el MST esté apoyando como está apoyando este proceso. Digo, para pensar este momento, porque también decíamos recién el orgullo de estar acá y la alegría de compartirlo en medio también de algo que no es muy alegre y que no es muy esperanzador. Me parece que ahí hay una tensión que hay que pensarla y que hay que resolverla con organización y con lucha para salir adelante, digo, para que esa tristeza no nos paralice y para ver cómo encontramos una grieta en esta situación para ir para adelante. Por eso simplemente lo que quiero hacer es una reflexión más general y obviamente más anclado en la experiencia argentina, que es la que más conocemos, pero que también hay algunas cosas que están reflotando en el aire como lecturas comunes de la patria grande que me parece que es interesante. El otro día leí una frase que decía que una de las tantas formas de decir qué era la política, decía que la política era el lugar donde íbamos a decidir cuántas injusticias estábamos dispuestos a tolerar. Y me pareció una buena definición y sobre todo en este momento cuando Brasil también es el campo de experimentación, a ver hasta dónde puede llevar los privilegiados su ofensiva. Y cuando, obviamente que esto nos lleva a plantearnos muchas veces esta idea de los alcances y los límites de los gobiernos latinoamericanos. Que la verdad que uno como militante tiene, por lo menos yo soy bastante cauteloso ahora de hablar sobre todo de los límites. Digo, una cosa es un académico que hace un libro y a un capítulo le pone alcance y límite de los gobiernos latinoamericanos y habla con una liviandad académica donde decir cualquier cosa es fácil. Digo, atreverse a hablar de límites, de procesos de disputa política es bastante complejo. Por ende, creo que lo que hay que pensar más que los límites son los desafíos hacia adelante. Digo, en esa clave por lo menos pensamos nosotros. Y hay una de las cosas que se vienen diciendo, y también se usa el ejemplo de Brasil, es esto de que, y lo decía nada más y nada menos que el compañero Rafael Correa, que estuvo hace algunas semanas acá en Rosario, que dijo muchas cosas brillantes, y hay una cosa con la que no sé si estoy tan de acuerdo, por lo menos en términos de la lectura que se viene haciendo. Digo, mucho se habla del ejemplo de Brasil para ver los límites de los gobiernos latinoamericanos, de decir, el proceso de Lula sacó a millones de brasileros de la pobreza y esos brasileros hoy no se están movilizando para enfrentar el golpe. Lo mismo se puede pensar en Argentina, digamos, cuando la cantidad de personas que salieron de la pobreza y votan a sus propios verdugos. Y Correa usaba una metáfora que la viene usando siempre y que siempre causa gracia en los auditorios, que es que en Latinoamérica estaba surgiendo el síndrome Doña Florinda. Que no sé si lo escucharon, yo no me lo acuerdo muy bien, pero algo así como que estas nuevas clases medias que pasaron de pobres a clases medias se volvían
en cierto modo, doña Florinda. Digamos, y cambiaban su subjetividad y su actitud y empezaban a tolerar esto de los hijos maleducados que golpeaban a don Ramón el obrero, que no querían que se junte con la chusma, que se querían llevar bien con el señor Barriga. Y eso causaba gracia. La verdad que me parece un concepto bastante nefasto. Digo, porque, no por Correa, que lo banco a morir, digo, dijo cosas zarpadas, pero eso me parece que va hacia una lectura de decir que se viene repitiendo en términos de balance de estos años, donde los gobiernos latinoamericanos habrían sido víctimas de su propio éxito. Digamos, y que esos mismos pobres que sacaron de la pobreza eran los que hoy estaban votando los procesos. En el caso de Brasil no, porque directamente no lo votó nadie. Pero digo, en el caso de Argentina y otros lugares, estaban votando contra sus propios intereses. Digo porque me parece bastante nefasta esa idea, básicamente porque tiene la concepción de que la gente es buena cuando nos vota y es mala y es idiota cuando vota a otros, y que la política solo tiene una dimensión del engaño y ninguna otra posible. Entonces me parece que hay que discutir esas ideas y pensar en la pregunta, no como una respuesta, pero sí como una pregunta, en la idea de la distribución del ingreso o la distribución del poder. A mí me parece que en esa pregunta hay cosas mucho más interesantes para pensar los alcances y los límites de los gobiernos latinoamericanos. Digo, sin duda, todos los gobiernos de América Latina, con sus matices, que algunos nos gustaban más, otros nos gustaban menos, todos distribuyeron la renta de una manera mucho más justa. Ahora, no todos distribuyeron el poder. Y si uno ve cuáles son los procesos que hoy están aguantando más, y digo aguantando porque están aguantando, digamos, no es que están avanzando, no casualmente fueron los que distribuyeron más el poder. Es decir, acá no hay un problema económico de estos procesos o de estos límites. Entonces me parece que la solución, más que insultar o menospreciar a aquellos que dejaron de confiar en nosotros y empiezan a confiar en otros, deberíamos empezar a revisar cuáles son los horizontes que construimos para nuestros proyectos políticos. Y pensar además que no hay proyecto político sin un concepto de ser humano. Digo, y esto que después en la agenda de los gobiernos y en la agenda cotidiana se pierde, me parece una pregunta central porque también nos lleva a preguntarnos qué sociedades construimos y qué instituciones, que se habló mucho recién, construimos para esa sociedad. Digo, desde Rousseau a Hobbes, directamente de pensar esta idea, siempre la pregunta es la misma, si el hombre y la mujer, si la humanidad es buena por naturaleza o es egoísta por naturaleza. Digo, me parece que convivimos con esas dos cosas y depende con qué instituciones nos formamos, con qué instituciones resolvemos nuestro trabajo, nuestra forma de vida, es para qué lado salimos. Y la realidad es que no pudimos desmontar, y cuando digo no pudimos, digo un nosotros genérico en Latinoamérica, no pudimos desmontar en todos estos años esas instituciones que tendían mucho más a nuestro lado egoísta, a nuestro lado individualista, al lado del sálvese quien pueda. Y por eso creo que también hoy nos sentimos un poco desnudos ante esta realidad, donde los gobiernos de derecha ganan las elecciones y rápidamente van activando determinadas palancas y van llevándose un montón de derechos de forma sencilla, pareciera. A veces sí y a veces no. Digo, en diciembre en Argentina parece que se despertó algo. Pero digo, hay que darnos una reflexión y una práctica sobre cómo cristalizamos en el Estado cuando damos las disputas, en el Estado y fuera del Estado, porque justamente el neoliberalismo no son solamente instituciones, sino que hay un andamiaje cultural que no lo sacamos solamente ganando elecciones y que en definitiva es el que después tiene más peso a la hora de definir los destinos de la sociedad que estamos construyendo. Entonces me parece que hay que combatir un poco esa idea de que los gobiernos latinoamericanos fueron víctimas de su propio éxito y empezar a hacer otras preguntas, no economizar los análisis solamente, para poder retomar una búsqueda de lo que falta y una búsqueda del futuro, que es la única forma de mantener la alegría. Me parece que en esta dicotomía que hablamos antes de estar contentos por encontrarnos en un momento adverso, creo que una de las características de los últimos años de los gobiernos populares fue que se perdió ese hambre de futuro y esa
esa inconformidad y esa búsqueda de la sociedad que queríamos construir. Como que nos conformamos con lo que ya había y cuando nos conformamos nos dedicamos a defender lo que había y creo que ahí nos volvimos conservadores. La búsqueda del futuro es justamente nunca ser conservadores y estar siempre exigiendo más con lo que estamos haciendo. Digo, y en ese contexto, para ir cerrando, una idea es esa, que quería combatir esa idea, porque en el fondo de esas ideas está esa idea de cómo somos como sociedad y si nos merecemos las cosas que nos pasan o no. Yo soy digamos, los ateos que no creemos en Dios, lo único que nos queda es creer en la gente. Entonces, digamos, si perdemos esa fe en la humanidad por unas elecciones o porque la reacción no está a la altura de lo que esperábamos, me parece que nos tenemos que dedicar a otra cosa y no a la política. Y esa era una idea. Y la otra idea, que tiene que ver con la pregunta de distribuir el poder y distribuir ingresos, es también pensar que todas estas luchas y estos intentos no se hicieron en el vacío, evidentemente. Digamos, se hicieron en el marco de una derecha continental, pero también global, que no está dispuesto a ceder absolutamente nada. Y en ese no estar dispuesto a ceder absolutamente nada, hay una idea que dice Íñigo Errejón de Podemos, pensando en los procesos latinoamericanos, de que una forma de explicar lo que está pasando en Latinoamérica es la idea de la rebelión de los privilegiados. Y es una idea interesante para pensar porque dice que, en definitiva, a las élites y al poder concentrado en América Latina no se les sacaron tantos derechos económicos. O sea, no perdieron tanta plata, digo, y el neoliberalismo, más allá de todo, termina siendo plata, no perdieron tanta plata en estos procesos, más allá de cada uno de los países, y que entonces el grado de respuesta feroz a los procesos latinoamericanos, el más extremo, el del golpe de Estado, pero después las campañas mediáticas permanentes, usar el aparato del Poder Judicial como un partido político, etc., era desmedido con el nivel de privilegios que habían perdido. Y que por ende el problema no era económico, sino que era político. Que acá lo que estaba en juego era quién tomaba las decisiones. Si las decisiones en los países las seguían tomando las élites de siempre o la empezaban a tomar en manera parcial los pueblos. Y eso también es interesante para pensar cómo encaramos las batallas, para entender o para pensar también, para no caer en la idea o en la hipótesis, de que estos son los máximos niveles de distribución que América Latina resiste. Porque nosotros queremos ir mucho más allá de lo que fueron estos gobiernos. Entonces, si nosotros creemos que las sociedades solo están preparadas para este grado de distribución, entonces otra vez nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Por eso me parece que esas dos ideas, la idea de la rebelión de los privilegiados, del lado de los malos, y la idea del lado de los buenos, de no pensar que la gente es buena cuando nos vota y es consciente cuando nos vota, y es mala y egoísta cuando no nos vota, creo que son dos caminos para pensar el futuro. Y por eso no solamente es una alegría estar con el MZK, sino también es una alegría ver mezcladas un montón de remeras de distintas fuerzas que generalmente no nos encontramos, porque la única manera de generar una nueva solidaridad, una nueva alianza posible entre distintos sectores, justamente para no estar en esa disputa que nos quieren imponer de esto de la clase media, diciendo que el problema es la clase media y los de abajo con los del medio. Digo, me parece que la nueva alianza del siglo XXI tiene que ser necesariamente el 99% de la sociedad que padece las políticas que define el 1%. Me parece que tenemos que construir ese campo de batalla, que ese es un campo de batalla ganador porque somos más, porque si podemos configurar ese esquema, podemos ganar. Ahora bien, los militantes lo primero que queremos hacer, si le queremos pedir al 99% que se una, es empezar a unirnos el poquito porcentaje que somos nosotros con nuestras remeras diferentes, pero creo que esa es la pelea que hay que dar hacia adelante y que la clave del siglo XXI, entre otras cosas, tiene que ver con que esas instituciones de nuevo tipo, diferente a las neoliberales, la vamos a construir sí o sí desde los territorios. No la vamos a construir desde la oficina de un ministerio y por eso el MST tiene que ser, entre otros, nuestra guía. Así que un orgullo estar acá, un orgullo que estemos todos nosotros mezclados para construir el mañana que nos merecemos. Gracias. Compañeros, compañeras, para mí es motivo de mucho orgullo
estar acá en esta vuelta por Argentina en pocos días, como una maratona. Pude también no solamente reflexionar, mas también sentir o que representa a questão do internacionalismo que ninguém pode sacar de nós outros. Ainda em nossos pueblos de nuestra América há presente uma força que é uma força que certamente não irá nos derrotará. E para mim, e para mi movimento Sintiera, é também um motivo, uma oportunidade de reconhecimento por la lucha que hacen los Sintiera em acampamentos, que são em Brasil como 150.000 pessoas, los assentados como eu, que são em Brasil 500.000 pessoas, e também junto de uma luta que é uma luta muito concreta por la tierra, por reforma agrária. Ao longo destes anos, em nossa trajetória, também fomos forjando uma organização que não é mais possível que seja somente um movimento social, por mais importante que isto seja. Mas também nós sabemos de nossa responsabilidade de como movimento popular, também nós nos entendermos como uma organização política, não como um partido, mas como uma organização política que toma posição na sociedade de Brasil, mas também pela defesa de los pueblos de nuestra região, de los pueblos, de los trabajadores e trabajadoras em todas as partes do mundo. Por isso, muitas graças, Juan, por suas palavras, muitas graças, Fernando, muitas graças, Lucila, e muitas graças por todos que organizaram esta charla e também toda esta volta acá em Argentina, que eu estou tomando nota de tudo, para que também, neste momento, é muito importante a mirada de los militantes, de las militantes de outros países sobre o que se passa em Brasil. E posso afirmar que nestes 4 dias que eu estive acá, o pueblo argentino entende bem da realidade do Brasil. Entende por estudos, mas também entende porque, de uma certa forma, também acá há uma realidade que é distinta, mas que também há alguns pontos que estão muito cerca do que nós estamos enfrentando em Brasil. Nós estamos enfrentando um golpe escrachado, um golpe declarado, mas incluso outros pueblos, também incluso em Argentina, estão enfrentando uma luta muito grande sobre o que representa o avanço do neoliberalismo sobre os direitos de los trabajadores e de las trabajadoras e também sobre a profundização de la apropriação sobre os recursos naturais, que em nossa região é tão abundante e tão estratégico também para o capital. Para nós do Brasil e também do movimento Sintiera, o que
este golpe que nós estamos enfrentando é golpe que está muito relacionado com o tempo atual que nós estamos enfrentando sobre uma expressão do capital que é também uma expressão de sua crise, que não é mais como uma crise econômica, uma crise cíclica de tempos, mas uma crise muito profunda, uma crise política, uma crise social, uma crise ambiental, e que também convoca nós a termos a capacidade de, neste momento da história, nos apresentarmos como uma classe com interesses comuns, sem fronteiras de países, e que nós possamos também cambiar a situação. Para nós, o modelo do capital é um fracasso. O modelo do capital é um fracasso em suas promessas mais elementares sobre a questão da humanidade. Hoje, cada vez mais, a questão do capital, os seres humanos são, em lo mesmo tempo, tão importantes para a explotação de capital, mas também, em la mesma medida, também são supérfluos, desprezados. Então, esta é uma questão mais geral que está relacionada ao golpe, mas também está relacionada com nossas lutas. Bueno, golpe em Brasil se começou com o impeachment da presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff, mas depois da fecha de 17 de abril de 2016, todas as medidas do golpe apresentaram o que é, em verdade, o objetivo central do golpe, que é a questão de uma ofensiva muito dura e muito grave, muito violenta contra os direitos de los trabalhadores e trabalhadoras, e também como uma violenta medida de apropriação ainda mais profunda sobre nossos recursos naturais, sobre nossos bens naturais, sobre nossa água, terra, biodiversidade, nossos recursos minerais e também sobre o petróleo. Não há como desvincular essas coisas do que se está passando hoje em Brasil. Entre as medidas tomadas pelo governo Michel Temer, que é um governo muito fraco do ponto de vista da aprovação da população, tem como 3% de apoio do povo brasileiro, mas um governo que se tornou um governo forte, porque é uma expressão de um bloque de poder que está por detrás do golpe. Um bloque que é um bloque midiático, um bloque político, também econômico, e que também expressa uma ferramenta utilizada pela direita de judicialização da política. O Partido de Justiça, nós temos que enfrentar, porque o Partido de la Justiça não tem fronteiras. O Partido de Justiça está em uma articulação internacional que não representa apenas os interesses de uma nação, mas representa os interesses das empresas transnacionais que, para resolver sua crise, estão tomando países, democracias, como, por exemplo, o que ocorre em Brasil hoje.
neste golpe, que é um golpe muito grave, muito duro, a direita está tomando o caminho de las últimas consequências. A direita está tendo que expor seus planos e também suspender os direitos mais elementares. E com a prisão de Lula da Silva, a direita teve que explicitar uma posição e também caminho que é caminho de fortalecer as ditaduras, caminho de enfrentar as democracias, mesmo as democracias muito frágeis, mas democracias que custaram muito de nossa luta. E com a prisão de Lula, isso ficou muito explícito, muito aclarado, porque em nossa Constituição de Brasil está muito evidente que solamente uma pessoa pode ser considerada culpada se for julgada em todas as instâncias de justiça, que em Brasil são como 4 instâncias. E a partir de uma interpretação equivocada, feita por o Supremo Tribunal Federal, ainda em la fecha de 2016, como uma medida também de lo golpe, esta interpretação possibilitou que os condenados em segunda instância também fossem encarcerados. Mas a questão política da prisão de Lula fica muito aclarada quando miramos quantos são os brasileiros e brasileiras que estão em la mesma situação de Lula. São como 50.000 pessoas que também são os condenados em segunda instância. No entanto, não há 50.000 pessoas condenadas em la segunda instância em cárcere em Brasil hoje. Para que a justiça selecione entre essas 50.000 pessoas quem estará em cárcere, a justiça tem que tomar lado da luta de classes. Por isso, a prisão de Lula é uma prisão política, porque esta não é uma situação somente de Lula da Silva, mas é uma situação de 50.000 brasileiros e brasileiras que estão em la mesma situação. Lula, por 2 anos, teve seu sigilo fiscal, bancário, telefônico quebrado. A investigação contra Lula durou cerca de 2 anos e nada foi encontrado. Portanto, Lula é um cidadão inocente. E como não encontraram nenhuma prova, lo encarceraram por uma questão de convicção política, solo, nada mais. Ter uma convicção política contra um ex-presidente, mas mais do que isso, como um grande líder de massa que é Lula da Silva, é uma questão que atualiza o elemento que é central para entender o que se passa hoje em Brasil, que é a questão da luta de classes. A luta de classes não morreu. A luta de classes está muito atual. E hoje, Lula da Silva está arriba do que foi seu governo de conciliação de classes, está arriba de seu partido e de las diretivas de seu partido de trabalhadores, PT. Lula da Silva está arriba de seu próprio discurso, porque Lula da Silva hoje representa uma síntese del pueblo migrante, del pueblo campesino, del pueblo obrero, del pueblo metalúrgico. É uma síntese
de la clase obrera em Brasil hoje. Isto é muito forte e faz com que nós, do movimento Sin Tierra, de outros movimentos também, estejamos muito conscientes do que se passa, porque acá não se trata de evaluar em que medida os governos populares ou os governos progressistas poderiam fazer mais ou menos. Porque os governos progressistas, os governos populares, também não podem ter um fim em si mesmo. Porque nós, como movimentos, como pessoas comprometidas com os cambios profundos, temos que mirar os governos populares e entender que eles são parte de uma estratégia que é muito maior, e esta estratégia tampouco pertence a los governos populares. Essa estratégia pertence a nós, pertence à la classe trabalhadora. Então, nós também temos que mirar para os governos progressistas e ver qual sua tarefa, qual seu papel, mas também para mirar para nós e entender quais são nossas tarefas, do ponto de vista também estratégico de fazer os cambios necessários que são tão importantes e fundamentais diante de uma crise muito profunda como a crise do capital. Hoje em Brasil não há como movimento de las massas populares tomando as calles, lutando em protesta de Lula, que está em cárcere. Muitas são as razões para explicar o que se passa em Brasil. Lo peso que têm os meios de comunicação e uma guerra ideológica que sempre relaciona los políticos com a corrupção, mas los políticos de um partido, los políticos de um determinado governo. Também poderíamos tentar entender por que o povo em Brasil não está tomando as calles, por uma questão subjetiva de como historicamente o povo em Brasil se manifesta, que não tem uma tradição muito grande destas lutas muito expressivas. No entanto, hoje, as intenções de voto também são uma manifestação importante do posicionamento do povo brasileiro. Lula, mesmo encarcerado, tem como 40% das intenções de voto. E até hoje, a direita em Brasil, não há consenso sobre qual é seu candidato. Vários nomes, incluso de empresários, pessoas de la tele, foram mencionados, mas não há consenso em la direita sobre qual é seu candidato. O golpe também tem que enfrentar uma contradição muito grande, que é o segundo candidato para a disputa de las eleições é produto del golpe, mas é como produto incontrolável, que é a manifestação de novo fascismo que está sobre o candidato Bolsonaro, uma pessoa machista, uma pessoa que ataca os direitos LGBT, uma pessoa que incentiva a matança de los Sin Tierra. Tampouco Bolsonaro é hoje, pode ser que mais adelante seja, mas tampouco Bolsonaro é hoje o candidato de la direita. Então, há muito o que ocorrer em Brasil. Tampouco estamos também seguros que o processo eleitoral está garantizado. Porque também, por outro lado, como a direita não tem candidato, consenso, também há a possibilidade de que
a intervenção federal em Rio de Janeiro seja estendida por outros estados e as eleições de outubro deste ano, daqui a poucos meses, também seja suspendida. Também tem provocado uma preocupação muito grande para nós o tema das Forças Armadas. Porque quando o golpe se começou, as Forças Armadas não estavam de forma tão declarada em bloco do golpe. Mas agora, depois da fecha de 4 de abril, quando houve a votação em lo Supremo Tribunal Federal, e na noite anterior, o general Vilas Boas fez uma ameaça que foi muito coordenada também com a Rede Globo, que se a votação em lo Supremo Tribunal Federal favorecesse a Lula da Silva, as Forças Armadas teriam que intervenir de alguma forma. Bueno, então também não há que desprezar esta movimentação. Não é muito provável que haja um processo de uma intervenção militar em Brasil, mas nós estamos muito alertas também porque essas ameaças de alguma forma também são como uma maneira de dar um sinal sobre até que ponto o golpe pode chegar. Também, por outro lado, o que ocorreu com Marielle Franco, uma mulher negra, lesbiana, socialista, do partido PSOL, é muito grave com ela e com seu motorista Anderson Gomes, porque com o assassínio de Marielle, é como um recado muito claro para que não se lute, um recado muito claro para que os movimentos sociais não enfrentem o golpe. Mas o assassínio de Marielle Franco teve como uma comoção nacional, também com muitas manifestações internacionais. E para nós, a justiça sobre o caso de Marielle Franco e Anderson Gomes é uma questão central. Por isso que nós estamos nesta campanha, que é uma campanha de Lula livre, mas também Marielle vive, porque é muito importante que hoje lutamos por la justiça em caso de Marielle, para também defender o direito de manifestação, o direito de los movimentos seguirem a luta. Para encerrar, hoje, em Brasil, as duas frentes, apesar de não haver um movimento de massas em las calles, há lutas muito importantes, lutas que estão num crescente, que estão sendo organizados por duas frentes de luta. Por um lado, a Frente Brasil Popular, por outro, a Frente de Pueblo Sem Medo. Essas duas frentes, com a prisão de Lula, têm criado uma unidade importante, pontual, mas uma unidade importante para um plano de lutas. E dentro desse plano de lutas, estamos com um acampamento permanente em frente da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná, e também um acampamento permanente em Brasília. Neste acampamento permanente, hoje recebemos uma importante visita de um argentino, Adolfo Esquivel, que foi para este acampamento hoje, para também impulsionar a campanha internacional por Lula da Silva como indicado ao Prêmio Nobel de la Paz. É uma ferramenta importante, então gostaria de pedir um saludo, uma salva de palmas para Adolfo Esquivel. E para concluir de fato, para encerrar de fato, entre as lutas impulsionadas por los movimentos, também é importante destacar a luta que o movimento de trabalhadores sem teto tinha feito de tomar o apartamento triplex
que é a acusação muito fraca, muito frágil contra Lula. E esta foi como uma forma também de dialogar com a população e também explicitar que tampouco Lula é o dueño, não? E também uma outra ação política que eu gostaria de destacar aqui é que vocês devem ter acompanhado que empresário que se chama Oscar Maroni, que é dueño de prostíbulo de lujo em São Paulo, em la fecha de la prisão de Lula, promoveu uma grande fiesta, na qual a cerveza e mulheres eram distribuídas gratuitamente. Bueno, e o movimento Sin Tierra foi e ocupou sua fazenda, como também uma forma de exigir a reforma agrária. E também de dizer que os fascistas não passarão, os machistas não passarão, que este conservadorismo que está em curso será frenado por la luta popular. Também para finalizar de fato, agora nós estamos em uma luta cotidiana em Brasil, que também envolve a questão da articulação internacional. Nós, do movimento Sin Tierra, estamos entendendo que a solidariedade, neste momento, é muito importante, de delegações que vão até o acampamento em Curitiba, cartas que se escrevem para o presidente Lula, mas também manifestações como estas, por exemplo, acá, desta charla. Eu falei com muitos meios de comunicação, agradeço muitíssimo, porque também é uma forma de explicitar o que se passa em Brasil. Mas para nós, do movimento Sin Tierra, mais que a solidariedade, é tomar esta questão como uma questão tão importante para nossa região e para nossa América, que é a questão do internacionalismo. Porque se o que se passa para o povo em Brasil também é sentido em lo pueblo argentino, desta forma também estamos quebrando as barreiras, quebrando as fronteiras e mostrando que esta força é uma força muito maior, uma força de nossa América, mas também é uma força de nossa classe em el mundo de trabalhadores e trabalhadoras. Muitíssimo obrigado, muitíssimas gracias.